darle la más cordial bienvenida a este programa de capacitación empresarial 2024. Para ADMIC León es un orgullo poder contar con la participación de tantos empresarios que a lo largo de estos 26 años se han sumado a los programas que ADMIC imparte en asesoría, capacitación y crédito. En la parte de crédito contamos con créditos importantes para la micro y pequeña empresas que van desde los 10,000 pesos hasta los 500,000 pesos. Los créditos pueden ser destinados para la compra de mercancía, adecuaciones de su local, mobiliario, equipo, para compra de tecnología, equipo de transporte, pago de pasivos. También contamos con el servicio de crédito para ecotecnologías para que ahorren en la parte de energía eléctrica de sus negocios. Además de programa de capacitación, contamos con diferentes programas donde, ADME ha tenido presencia a lo largo de estos 26 años en todo el estado. Contamos con un programa de comunidades rurales. Asimismo, pues estamos participando junto con la Secretaría de Reactivación Económica para llevar a cabo programas de impulso para las micro y pequeñas empresas. Muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es un gusto iniciar este 2024 con este curso tan importante referente a lo que es la actualización fiscal. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con el contador público, maestro en administración pública, Arturo Jiménez Mireles. Les voy a platicar un poco de su semblanza, porque realmente su trayectoria es extensa y pues esta es una breve semblanza de él. Es director general de la firma de especialistas, asesoría y consultoría CAFIB, expertos en contabilidad, administración fiscal y finanzas, con más de 25 años de experiencias, atendiendo personas físicas y morales en el país y en el extranjero. Es director general de la firma de evaluadores Banex, expertos en evaluación de negocios e intangibles. Contador público por la Universidad de La Salle Bajío. Maestro en administración pública por el Colegio de León AC. Maestro en evaluación de empresas e intangibles con especialidad en la pericia y la evaluación de negocios en marcha. Maestro en evaluación con especialidad en la pericia y la evaluación de bienes muebles, especialista en la pericia y la evaluación de bienes inmuebles urbanos, especialista en la pericia y la evaluación de bienes rurales por la institución académica Centro de Valores de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Demos la más cordial bienvenida con un fuerte aplauso a nuestro ponente del día de hoy. Muchísimas gracias y un gusto tenerlos a todos con nosotros. Contador, el escenario es suyo. Muchas gracias, Araceli. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Diana, Araceli y a Yolanda por haberme extendido la invitación para poder estar aquí platicando un poquito con ustedes. Lo que vamos a ver el día de hoy se enfoca al inicio desde que queremos conformar un negocio y cuál es el régimen que más nos conviene, pasando obviamente por las obligaciones que se tienen fiscales, y los últimos cambios que en realidad no han sido relevantes para este año, pero vamos a platicar básicamente a modo de orientación para que si aún ustedes no están dados de alta o en su defecto se encuentran registrados en un régimen que puede no ser el que se ajuste a sus necesidades, esta plática les pueda servir para encontrar el camino que más les permita un pago de impuestos justo y una mejor administración de sus recursos. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a pasar a la presentación de la plática. A veces esto que tiene que ver con lo fiscal, con lo contable, suele ser un poquito cansado o aburrido. Entonces, para hacerlo más dinámico, con toda confianza, por aquí pueden levantar la mano y Araceli nos ayudará, Araceli y Diana nos ayudarán para que puedan tomar la palabra y poderles ayudar con las dudas que tengan. Comenzamos entonces con la primera pregunta que normalmente nos vamos a hacer cuando queremos comenzar a formalizar nuestro negocio. Sabemos que tenemos que inscribirnos en el RFC, pero la pregunta es, ¿qué régimen es el que me conviene? Cuando queremos formalizar o emprender un nuevo negocio, todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Cuál régimen fiscal me conviene?
Elegir el régimen fiscal que mejor se adapte a las necesidades de tu negocio es fundamental para evitar pagar más impuestos de los que deberías. En México existen dos tipos de regímenes fiscales, cada uno con derechos y obligaciones diferentes. Uno es las personas físicas y el otro es las personas morales. Nos vamos a enfocar por cuestiones de tiempo, básicamente, el régimen de personas físicas. Si más adelante nos coordinamos, tal vez podemos hacer uno para personas morales, pero ahora, para que no quede tan vago, prefiero enfocarme a uno de los regímenes, que viene siendo persona física. ¿Qué es un régimen fiscal? Bueno, un régimen fiscal consiste en los derechos y obligaciones que corresponden a un ciudadano respecto a la actividad o actividades económicas que realiza. El tipo de actividad e ingresos determina en qué régimen fiscal debe de estar registrado. ¿Qué es el régimen que vamos a analizar, que es el de personas físicas? Bueno, una persona física es aquella que desarrolla actividades económicas individualmente, es decir, no está dentro de alguna sociedad. Por ejemplo, comerciantes, vendedores, profesionistas independientes o empleados. Los principales regímenes para personas físicas, objeto del análisis del día de hoy, pues son por actividad empresarial, por servicios profesionales, por arrendamiento, incorporación fiscal y el régimen simplificado de confianza. Son los regímenes que existen hoy por hoy dentro de nuestra legislación. Obviamente también existe el régimen de salarios, pero no lo estamos comprendiendo porque el enfoque que tenemos el día de hoy es del enfoque de una persona física con una actividad que desarrolla de manera independiente. ¿Qué es el régimen de actividad empresarial? Este régimen es para quienes realizan actividades comerciales, industriales, de autotransporte, agrícolas, ganaderas, pescas, silvícolas, y que no tiene ninguna limitante en los ingresos, porque como veremos más adelante, existen regímenes que sí están limitados en los ingresos que pueden percibir anualmente. En el régimen general, como comúnmente lo llamamos, de la actividad empresarial, no existe un límite de ingresos y pues cualquier giro puede entrar en este régimen. Ahí, por nombrar algunos, tenemos talleres mecánicos, imprentas, restaurantes, cafeterías, cocinas económicas, cantinas, bares, tiendas de abarrotes, misceláneas, mini supers, escuelas, guarderías, ferreterías, refaccionarias, entre otras. Existe otro régimen que ahorita comentamos, que es el de servicios profesionales, que es comúnmente lo conocemos por honorarios, que cabe mencionar, hoy en día, para fines de presentación de las declaraciones de impuestos, se ha homologado la actividad empresarial y profesional. Entonces, si bien lo seguimos separando porque así lo dice la ley, para fines de pago de impuestos y declaraciones, ya están homologados en un mismo apartado. ¿Quiénes son los servicios profesionales? Pues bueno, son las personas físicas que obtienen ingresos por prestar servicios profesionales de manera independiente, no como salarios. Estos servicios comúnmente pues los prestan a empresas, dependencias de gobierno o a otras personas físicas también. ¿Quiénes son normalmente? Pues a lo mejor los abogados, contadores, arquitectos, médicos, dentistas, ingenieros, entre otros, que son los que, como menciono, comúnmente los conocemos como honorarios. Otro régimen es el de arrendamiento. Este régimen es el de las personas físicas que obtienen ingresos por rentas o alquiler de bienes inmuebles, como es la casa habitación, como son los departamentos habitacionales, edificios, locales comerciales, bodegas, entre otros. Existe hoy en día aún un régimen que se llama de incorporación fiscal. Si bien este régimen
desgraciadamente ya no podemos inscribirnos a él como persona primera vez en este año de 2024, incluso ya desde el 2023, 22, pero todavía existe. Este régimen es para los contribuyentes que realizan actividades empresariales, venta de bienes, prestación de servicios, también pueden tener ingresos por sueldos. Este régimen fiscal, a los que todavía están ahí, si por aquí alguien de los presentes está en este régimen, pues se dará cuenta que es un régimen que tiene muchas bondades, porque si bien está limitado a que los ingresos no superen de 2 millones al año, tiene el beneficio de pagar el impuesto sobre la renta de una manera gradual. ¿Por qué? Porque este régimen, cuando se pensó, era con la finalidad de que los que no estaban aún inscritos se inscribieran, entraran a la formalidad, con el beneficio de que el primer año están exentos del impuesto sobre la renta. Y al paso de 10 años, de manera gradual, irán siendo contribuyentes, de tal manera que el primer año seguirán exentos en un 90%, el segundo en un 80%, y así sucesivamente, hasta llegar al año 10, en el que son susceptibles de un 100% del pago del impuesto sobre la renta. Aquí, como podrán ver esta tablita, es lo que comentamos. El primer año, 100% exentos. Todavía el año 10 están a un 90%, para cuando pasan al año 11, ya se van a un régimen que podría ser el régimen general o el régimen que vaya de acuerdo a su actividad. De igual manera, tienen la ventaja del IVA, que el IVA, mientras se lleve a cabo con operaciones al público en general, ¿qué es al público en general? Pues que no me pidieron una factura y de todos modos estuve cobrando ingresos por mis ventas o mis servicios. Estoy obligado a hacer una factura global en el mes que representa los ingresos por los cuales no me pidieron una factura de manera individual. Esa factura la conocemos como las ventas a público en general. En el régimen de incorporación fiscal, de acuerdo a la actividad que se desarrolle, solo se paga un porcentaje del IVA. Como se puede ver aquí, manufactura, comercio, prestaciones de servicios el 8%, alimentos y medicinas obviamente al 0%. Este es otro de los beneficios que se tiene en el régimen de incorporación fiscal. Los regímenes que acabamos de platicar ahorita, pues básicamente comparten las mismas obligaciones en cuanto a facturación electrónica. Como ya sabemos, todos estamos obligados a la facturación electrónica, además a la contabilidad electrónica, aunque los que tengan ingresos menores a 2 millones, todavía existe por ahí la facilidad de que no envíen la contabilidad electrónica, siempre y cuando lleven a cabo el registro de su contabilidad en la aplicación de Mis Cuentas en el portal del SAT. Es un apartado que existe con el que ustedes entran con su RFC y contraseña, y incluso en teoría no deben ni siquiera de capturar absolutamente nada, porque todo está automatizado para que en Mis Cuentas se llene de manera automática los CFDIs que emitimos por nuestros ingresos y los CFDIs que recibimos por nuestros gastos, inversiones y compras. Yo espero que a partir de este año pues se haga realidad eso, porque la realidad es que pues no siempre ha existido esa beneficio-obligación, pero el portal de Mis Cuentas nunca ha funcionado de manera correcta, pero eso ya no es un defecto o obligación que a nosotros nos quite el derecho. Entonces, por la simple razón de tener los ingresos menores a 2 millones, estamos exentados de tener que llevar la contabilidad electrónica. Y bueno, adicional, lo que sí tenemos son nuestras declaraciones mensuales de nuestros pagos provisionales de impuesto sobre la renta,
pagos definitivos de IVA y en su caso el IEPS para los que manejen ese impuesto, nuestras declaraciones anuales con el impuesto sobre la renta, IEPS en su caso, y las declaraciones informativas, que también poco a poco han ido ya desapareciendo las obligaciones, porque básicamente una declaración informativa lo que conlleva es información que ya viene ahora en todos los FDIs. Por lo tanto, cada vez son menos los anexos a los que estamos obligados a presentar en las declaraciones informativas. Pero de las mensuales y del anual, de esas no nos salvamos. Por favor, si voy muy rápido o cualquier duda que tengan, con todo gusto, me pueden interrumpir. ¿Qué otras obligaciones tenemos en general? Pues bueno, además de llevar la contabilidad, expedir comprobantes y presentar las declaraciones, pues si tenemos trabajadores, es importante que llevemos a cabo el timbrado de su nómina. No sé si estamos familiarizados con el término de timbrado, pero básicamente le llamamos timbrar precisamente a los comprobantes que ahora son electrónicos, como las facturas. De la misma manera que se hace una factura, pues también tenemos que hacer el recibo de nómina de nuestros trabajadores y llevar a cabo también su sellado y timbrado y llevar a cabo la retención correspondiente del impuesto sobre la renta y del IMSS a nuestros trabajadores. A excepción, obviamente, de que estén con un salario mínimo donde la ley dice que no debemos de llevar a cabo ningún tipo de retención. Entonces, además de llevar las retenciones, hay que timbrarlas y expedir las constancias anuales de percepciones y deducciones. Nuevamente, ya no existe la obligación como tal de generar esa constancia, pero sigue siendo un derecho del trabajador. Entonces, si el trabajador nos pide una constancia con los ingresos y deducciones que le hicimos en todo el año, tenemos que entregársela. De igual manera, pues tenemos la obligación de calcular nuestro impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades, lo que se conoce como la PTU. Esta es la tarifa o tabla para calcular el impuesto sobre la renta mensual de una persona física. ¿Cómo pagan impuestos las personas físicas? Pues en base a esta tarifa, donde debemos de encontrar dentro del renglón donde cae el ingreso, o mejor dicho, la utilidad que tuvimos en el mes. Entonces, nosotros como personas físicas tenemos nuestros ingresos del mes, menos nuestras deducciones, nos va a dar nuestra utilidad gravable. Esa utilidad la tenemos que encontrar en el renglón que nos corresponda, desde 0.01 centavos hasta 746 pesos, tendríamos que pagar el 1.92%. De tal manera de que si nuestra utilidad en el mes fue de entre, por ejemplo, 49,233 pesos y 93,993, si caemos en este renglón, nos vamos a ir a un porcentaje del 30% del impuesto sobre la renta. De tal forma que el impuesto o la tasa mayor para personas físicas de impuesto sobre la renta es el 35%. Estamos hablando obviamente de los regímenes que hemos platicado hasta ahora, que son básicamente 4: actividad empresarial, honorarios, arrendamiento y régimen de incorporación fiscal. El régimen de incorporación fiscal, con la salvedad que de acuerdo al año en el que se encuentra, tendrá un porcentaje de exención del resultado obtenido de esta tarifa. ¿Por qué hago énfasis en los porcentajes? Pues porque a partir del 2022 se crea un nuevo régimen, que es el régimen simplificado de confianza. Este secuestro, pues es diferente a lo que hemos platicado hasta ahora.
El régimen simplificado de confianza entró en vigor el 1 de enero de 2022 y es una simplificación administrativa para que el pago del impuesto sobre la renta se realice de forma sencilla, rápida y eficaz. El objetivo de este nuevo esquema es la reducción de las tasas de este impuesto para que las personas que tengan menores ingresos paguen menos. Esta propuesta del SAT se basa en las mejores prácticas internacionales. La propuesta está orientada, obviamente, pues no para todos. Está limitada a ingresos anuales tope de 3.5 millones de pesos facturados, conforme a la actividad económica. Entonces, nuestro tope es 3.5 millones. Si nos pasamos de esos 3.5 millones, pues nos salimos del régimen, o simplemente, si hoy en día ya sabemos que nuestros ingresos son superiores, no podemos entrar en este régimen. Sin embargo, el régimen simplificado de confianza, con esa limitante de los 3.5 millones de pesos, engloba todas las actividades que veníamos platicando, que es la actividad empresarial, la actividad de honorarios, el régimen de incorporación fiscal, que ahí valdría hacer un análisis de si ya a lo mejor nos encontramos por ahí del año 6, 7 como RIF, que es el de incorporación fiscal, y ya nuestra exención anda en el 30, 20%, pues valdría la pena hacer ejercicios para valorar si nos conviene cambiarnos al régimen simplificado de confianza o mantenernos ahí en el de incorporación fiscal. También como régimen de arrendamiento podemos estar en este régimen simplificado y también con lo que se conoce como las actividades del sector primario, que es la agrícola, ganadera, pesca o silvícola. ¿Cuál es la gran ventaja? Bueno, la gran ventaja es el porcentaje que se paga. Las personas que se encuentran en este nuevo esquema estarán obligadas a pagar únicamente entre el 1%, que es la tasa más baja, hasta el 2.5%, que es la tasa más alta. La diferencia con los regímenes anteriores, además de la tasa, de la obviedad de la tasa, es que en los regímenes que acabamos de platicar, los impuestos se pagan sobre utilidades. Existen ingresos, aplicamos deducciones y entonces a nuestros resultados fiscales, como se le conoce ya una vez que aplicamos las deducciones, se le aplica la tasa que vimos hace un momento desde el 1.92 hasta el 35%. En este régimen, que es el régimen simplificado de confianza, la tasa máxima que van a pagar de impuesto sobre la renta es el 2.5%, pero directamente sobre los ingresos. Entonces, al ser una tasa baja, no existe la opción de las deducciones. Guillermo, Arturo, ¿tienen levantada la mano? Adelante. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes. Buenas Oye, tardes. aquí me salió una duda. Sí. Sé que lo mencionaste al principio de la presentación, que solamente es para personas físicas. Sí. No sé si este porcentaje de ISR que se paga también aplicaría cuando uno es persona moral y está en este régimen. Sí existe el régimen de incorporación fiscal también para las personas morales, pero no existe este porcentaje del 1 y el 2.5. Ahí la tasa es del 30%. La ventaja que tienen las personas morales que entran al régimen simplificado de confianza, que por cierto están topadas a 35 millones de pesos al año, la ventaja que tienen es que les permiten manejar sus impuestos en base a flujo de efectivo. Es decir, únicamente pagarán esta tasa que estamos hablando sobre los ingresos efectivamente cobrados. A diferencia de las personas morales del régimen general que pagan impuesto sobre la renta sobre lo facturado, esté o no cobrado. Entonces, una persona moral del régimen general hoy en día pagará impuestos sobre utilidades, pero con ingresos facturados, aunque no estén cobrados.
En cambio, el régimen simplificado de confianza de persona moral te permite el manejo parecido al de la persona física. Mis ingresos menos mis ingresos efectivamente cobrados, menos mis deducciones efectivamente pagadas por el 30%. Esa es la ventaja, que es sobre flujo de efectivo. No sé si con eso contesté tu pregunta, Guillermo. Sí, totalmente. Sí, por eso me surgía la duda, pero sí, está mejor como persona física, pero tenemos bastantes ventajas como personas morales. Muchas gracias, Claro, Arturo. para servirte. Continuando con el régimen, ¿quiénes pueden tributar? Bueno, pues primero tenemos que estar conscientes del umbral de los 3.5 millones de pesos, pero los que realizan las actividades empresariales, profesionales, como son nuevamente talleres mecánicos, imprentas, restaurantes, cafeterías, cocinas, cantinas, bares, tiendas de abarrotes, misceláneas, escuelas, guarderías, ferreterías, refaccionarias, así como en servicios profesionales, contadores, abogados, médicos, cualquier tipo de actividad profesional puede entrar en este régimen. Como habíamos dicho, el régimen de incorporación fiscal, también llevando a cabo el análisis pertinente, podemos cambiarnos al régimen de confianza, el arrendamiento y el sector primario. Pueden adicionalmente a su actividad tener ingresos también por salarios. Entonces yo puedo tener como contador ingresos por honorarios, donde yo de manera independiente puedo asesorar a otras personas físicas o personas morales, les expido mi recibo de honorarios y estoy tributando en el régimen simplificado de confianza. Adicional, yo puedo tener un sueldo en mi despacho y adicional podría yo por mi cuenta bancaria de ahorros generar un interés, lo cual en la realidad pues, es casi imposible, pero vamos a suponer que si hubiera intereses, entonces yo podría estar teniendo los tres ingresos, salarios, honorarios e intereses, y mantenerme dentro del régimen de confianza siempre y cuando la suma de los tres ingresos no supere el monto de los 3.5 millones de pesos al año. Es la única condicionante. Puse como ejemplo de contador porque pues, su servidor estoy como contador, pero es lo mismo para una actividad empresarial. Por ahí veía, por ejemplo, fabricación de suelas con Cecilia. Pues Cecilia puede estar fabricando suelas. Además puede estar asalariada en una empresa y además tener intereses. Y mientras la suma de los tres ingresos no supere los 3.5 millones de pesos, podrá mantenerse dentro del régimen. Y aprovechando, si quiero hacer aquí un comercial, bueno, no comercial, ¿no es cierto? Algo importante, porque apenas este régimen, estamos viendo apenas las consecuencias, digamos, de cuando te sales por exceder el ingreso. Y sí está dura ahí la situación, porque ya nos tocó verlo con algunos clientes de aquí del despacho. Si tú, vamos a poner el ejemplo en el 2023, digamos que ibas muy bien hasta noviembre y no habías superado el tope de los 3.5 millones de pesos. Pero, pues tuviste un muy buen cierre en diciembre. Y justamente en diciembre superas los 3.5 millones de pesos. Pues sería muy fuerte el golpe impositivo, porque la ley dice que entonces debes de volver a presentar todo el 2023 conforme al régimen de actividad empresarial general. No es a partir de ahora, fue diciembre, ok, no te preocupes, a partir de enero del 2024 ya eres del otro régimen. No. Tendrías que volver a presentar todo tu 2023
considerando deducciones para una utilidad y irnos a la tabla que les presenté al principio, donde la tasa máxima es del 35%. Entonces, como consejo, en el régimen que estamos ahorita platicando, simplificado de confianza, pues en teoría no necesitamos facturas, no necesitamos gastos. ¿Por qué? Porque la tasa se paga directamente sobre ingresos, no sobre utilidades. Entonces, en teoría, tú te podrías desentender de andar consiguiendo gastos a fin de mes para que no pagar, para no tener una utilidad alta que se convierta, que se traduzca en un impuesto alto. Entonces, los del régimen simplificado de confianza en teoría no se deben de preocupar por los gastos. Lo cierto es que si te llega a suceder lo que acabamos de comentar, que en el año brincaste de los 3.5 millones de pesos, vas a tener que presentar declaraciones complementarias de todos los meses pasados, y si no tienes deducciones, pues te vas a ir a la tasa más alta directa sobre los ingresos. ¿Cuál es la recomendación? Que aunque estemos en el régimen simplificado de confianza, sigamos con la bonita costumbre de pedir nuestras facturas, de lo que gastemos, de lo que compramos, de las inversiones que se hacen. Porque además, el tratamiento del IVA, ese no cambia. El IVA sigue siendo el mismo en cualquier régimen. Si yo cobro IVA, se lo tengo que pagar al SAT. Sin embargo, si yo cobro IVA, pero también gasté y compré donde ahí pagué IVA, entonces yo voy a pagarle al SAT la diferencia entre el IVA que yo cobré menos el IVA que gasté, la diferencia se la pago al SAT. Entonces, también desde ese punto de vista, si queremos no pagar tanto de IVA, pues también lo recomendable es seguir pidiendo nuestras facturas para poder recuperar algo del IVA que estamos gastando en el IVA que se cobra. Entonces, ojo, la ventaja del régimen de incorporación fiscal es la tasa. Esa es la única y verdadera ventaja. Lo de que nos quisieron vender como facilidad administrativa, mira, no necesitas preocuparte por tus gastos, por tus compras, tú nomás factura y te cobramos el impuesto directo sobre el ingreso. Pues sí, suena muy bonito, pero en la práctica es mejor que sigamos pidiendo nuestras facturas y nuestros gastos para cubrir el IVA y para cubrir cualquier eventualidad que pudiera llegar a ocurrirnos si nos salimos del régimen. No sé si sea claro hasta aquí. Cualquier duda, estoy para servirles. ¿Quiénes no pueden tributar en el régimen de confianza? Pues obviamente, además de los del umbral de los 3.5 millones, no pueden ser los que sean socios, accionistas o integrantes de una persona moral, o cuando sean parte relacionada. ¿Qué es parte relacionada? Es que comparto mi nombre con el de otra empresa, donde puede ser que sea representante legal o socio. Entonces, cuando existe operaciones entre una persona física y otra donde exista una parte relacionada, incluso mi esposa, si yo le vendo a una empresa donde mi esposa está como representante legal, se considera que son operaciones entre partes relacionadas, entonces yo no podría estar en el régimen de confianza. Entonces, no puedo ser ni socio de una empresa, ni caer en el supuesto de partes relacionadas. La excepción es cuando sean socios o accionistas de personas morales sin fines de lucro y que no tengan distribución de remanente. También, si son socios o accionistas de personas morales constituidas como instituciones o sociedades civiles con el objeto de administrar fondos o cajas de ahorro. Esto es pues, obedece a una, pues sí, obviedad, porque muchos de pronto tenemos dinero en las cajas populares, y como sabemos, ahí nos convierten en asociados, en socios de las cajas populares, y pues no sería justo que por estar en un tema de esa naturaleza no pudiéramos ser del régimen de confianza. También están exceptuadas las sociedades cooperativas de producción cuando son integradas únicamente por personas físicas dedicadas exclusivamente al sector primario.
siempre y cuando los socios cumplan por cuenta propia con sus obligaciones fiscales. Esta es la tabla del régimen de confianza. Aquí es donde les decía que la tasa más baja es del 1% y la máxima del 2.5%. De tal manera, esto es para un pago de impuestos mensual. Entonces, de tal manera que en el mes de 25,000 para abajo, pues vas a pagar hasta el 1%. Hasta 50,000 vas a pagar el 1.10%. Hasta 83,000, 1.5. Y el más alto, pues es el tope de 3,5 millones, donde pagarías el 2.5%. Que la verdad, como les dije, es la gran ventaja. Es la gran ventaja de este régimen. Porque pues podrías estar teniendo ingresos de 3,5 millones y nada más pagar el 2.5%, pues es un gran beneficio impositivo. Hasta ahora no sé si tengamos alguna duda, ya que hemos visto los tipos de regímenes que existen. Continuamos entonces. Sí tenemos una duda de cooperativa. Adelante, por favor. Adelante. Hola, buenas tardes. Nada Hola, más buenas me tardes. quedó una duda, no sé si se escucha Sí, bien. perfectamente. Nosotros somos miembros de una sociedad cooperativa de producción, pero no Sí. es dedicada a cuestiones del campo. Yo podría estar en Reciclo si tengo también actividades empresariales, digo, por honorarios. Tener honorarios y además la asociación de la cooperativa. Esa es la Mi pregunta, tener las dos pregunta es actividades. si puedo entrar a Reciclo, porque por ejemplo yo doy asesorías ambientales por mi parte, pero también soy parte de esta cooperativa de producción y servicios. Entonces no sé si puedo Sin entrar a problema, sin Reciclo problema. porque la Porque cooperativa no se dedica a cuestiones del campo. ¿cuál es la actividad como está registrada ante el SAT la cooperativa? Es manejo de residuos y desechos no peligrosos. ¿Y es con fines de lucro? Mm, Pues sí, bueno, está dentro de nuestras obligaciones sí está pagar ISR, el IVA, la retención de los ingresos de los socios de la sociedad cooperativa. Entonces sí creo que sí está como el régimen como tales sociedades cooperativas de producción que optan por diferir sus ingresos. Y dime una cosa, ¿cómo está constituida? ¿Cómo qué tipo de sociedad? ¿Qué tipo de sociedad y qué Mm, tipo de capital? Es sociedad cooperativa de responsabilidad limitada de capital variable. Ok. Si te fijas, sí es muy clara la ley en las únicas excepciones. Las únicas excepciones nos dice que son las personas morales con fines no lucrativos. Ahí ya quedas descartada. Dice que son las personas morales constituidas como instituciones o sociedades civiles con el objeto de administrar fondos o cajas de ahorro, sean sociedades cooperativas y préstamo. Tampoco caes en ese supuesto, estarías descartada. Y por último, habla de sociedades cooperativas de producción integradas únicamente por personas físicas dedicadas exclusivamente al sector primario. Entonces, también con eso quedarías descartada. Considero que tú no podrías estar en el régimen de confianza por honorarios mientras estés en esa sociedad cooperativa. Sí, muchas gracias. Al contrario, ¿alguna otra duda?
Bueno, ahora vamos a pasar a platicar un poquito, ya que conocimos los regímenes que existen, ya que tenemos cuáles son las limitantes, cuáles son dentro de las que no, o dentro de las que sí podemos ser, cuáles son los beneficios, que ya tenemos claro entonces por qué lado nos vamos a ir, pues entonces ya procederíamos a nuestra inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Para inscribirnos existen dos caminos. Uno es sacar nuestra cita para inscripción. Luego se pone medio complicado, pero bueno, hay que estar ahí cazando las citas. Y ya con la cita acudir a la Administración Local de Servicios del Contribuyente para llevar a cabo nuestro trámite. O la otra es iniciar el trámite a través de Internet. Lo único que necesitamos para llevar a cabo el trámite de preinscripción, que es como se le llama, es nuestra CURP. Ahorita les voy a mostrar rápidamente cómo se lleva a cabo. Entonces, tenemos esas dos formas. Vamos directamente o con nuestro, o primero hacemos nuestra preinscripción. ¿Qué se supone que ventaja tiene la preinscripción? Pues que en teoría vas a invertir menos tiempo cuando vayas a las oficinas, porque ya la información está precargada y lo único que van a hacer los servidores públicos es en ese momento confirmar contigo que estés de acuerdo y ya nada más llevar a cabo la impresión y firma del documento. Obviamente hay que acudir con ciertos documentos oficiales, como es nuestra acta de nacimiento o constancia de la CURP, un comprobante de domicilio del que vamos a tener como nuestro domicilio fiscal, una identificación oficial, puede ser para este caso el INE o el pasaporte, y el número de folio que nos asignó la preinscripción que llevamos a cabo, y adicionalmente una memoria USB donde nos van a tramitar nuestra firma electrónica y cargarán los archivos correspondientes en dicha memoria. Aquí traigo un pequeño, una pequeña guía para la preinscripción, que es precisamente tomada directamente de la página del SAT. Ustedes la pueden descargar y aquí nos va presentando paso por paso cómo podemos llevar a cabo nuestra preinscripción. Entrando pues, primeramente a la página del SAT, www.sat.gov.mx. Nos vamos a trámites del RFC. Lo voy a pasar rápido porque no quiero tanto echarle rollo con esto, al menos que me pidan que me detengan algo en particular, nos detenemos. En trámites del RFC, dice ver más, y aquí escogemos la opción de inscripción al RFC. Posteriormente damos clic en realiza tu preinscripción en el RFC como persona física. Es importante tomar en cuenta antes de comenzar con el llenado que hay que ir leyendo poco a poco todos los campos. Los que tengan asteriscos son muy importantes que no queden vacíos porque si no nos va a permitir avanzar. Podemos usar las barras lateral y horizontal para movernos. Y importantísimo, pues contar con nuestra CURP, porque va a ser lo primero que tendremos que alimentar. Ya cuando entramos a la preinscripción, nos va a pedir que capturemos la CURP. Si nuestra CURP no trae ningún error de origen, pues nos va a aparecer automáticamente nuestro nombre, fecha de nacimiento, y nacionalidad, y los datos de nuestra acta de nacimiento. Le vamos a dar continuar. Nos va a pedir
qué tipo de documento es el que vamos a acompañar el día de la cita en el SAT, si es acta de nacimiento o otro tipo de documentación, como carta de naturalización, por ejemplo. Ya que hemos pasado todos esos requisitos del acta de nacimiento, nos va a preguntar los datos del representante legal, porque puede darse el caso de personas físicas que estén impedidas para acudir a la oficina y designen a un representante legal para llevar a cabo el trámite. Si no es el caso, pues no se llena. El domicilio, aquí el domicilio también es muy importante ser cuidadosos con ello. Nos pide básicamente, además del domicilio completo con código postal, que tengamos identificadas las entrecalles donde se encuentra nuestro domicilio, las características del domicilio. Aquí en este ejemplo, pues se ponen los colores de la fachada, dice casa verde con blanco, el tipo de inmueble, si es departamento, si es un local, si es casa habitación, referencias adicionales para identificar el domicilio, como puede ser un templo, un parque, una escuela. Aquí en el ejemplo ponen un OXXO, el teléfono donde nos pueden contactar y nuestro correo electrónico. En todo momento, si nos equivocamos, podemos darle cancelar, podemos darle reiniciar y volver a regresarnos o a continuar con el llenado. Después nos va a estar preguntando, ahora sí, la parte de los ingresos a través de un cuestionario, donde debemos identificar inicialmente cuál es el tipo de ingreso que tenemos. Aquí, como pueden observar, en primera instancia, pues nos sale si somos por salario, si somos jubilados, si prestamos servicios profesionales de manera independiente, si caemos en el arrendamiento por cobrar rentas, o si tenemos un negocio y entonces optamos aquí por el régimen que queremos desarrollar. Aquí pues no alcanzan a salir los demás, pero aquí nos pone el régimen de incorporación fiscal, el régimen de actividades agrícolas, y hoy en día, por ejemplo, como les dije, esto lo bajé directamente del SAT y es reciente. Sin embargo, el SAT no ha actualizado esta guía porque hoy en día ya no nos aparece la opción de régimen de incorporación fiscal. Más bien, ahí nos aparece el régimen simplificado de confianza. Y si tienen otro tipo de ingreso, también aquí lo pueden seleccionar, como puede ser intereses, dividendos u otros tipos de ingresos. Ya una vez que finalizamos el cuestionario, nos va a llevar a preguntar si tenemos trabajadores, ya ahí contestaremos si sí o no, si lo hacemos por cuenta propia. Ya que hemos llevado a cabo todo el llenado del cuestionario, pues nos va a arrojar esta información para que la revisemos. El caso que nos pone aquí es una persona que se dedica al comercio por menor en tiendas de abarrotes, lo pone aquí en la actividad, forma en que lo realiza por cuenta propia al 100%, quiere decir que no tiene empleados, y automáticamente, de acuerdo al régimen que se seleccionó, les va a aparecer las obligaciones que se tienen. Declarar anualmente impuesto sobre la renta, declaración de IEPS, declaración mensual de impuesto sobre la renta, declaración mensual de IVA, declaración mensual de IEPS, informativas de IEPS y la informativa de DIOT, que la conocemos así, pero es la informativa de operaciones con proveedores para efectos del impuesto al valor agregado. Si todo está bien, pues nos dice que ya concluimos la captura, le damos confirmar y al dar confirmar nos va a generar entonces nuestro número de folio del trámite. Lo vamos a imprimir y va a ser nuestro acuse de preinscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Ya con esto acudimos al SAT con los documentos probatorios que señalamos. Dentro de los 10 días siguientes a que hayamos llevado a cabo este trámite,
para entonces concluir nuestra inscripción al SAT. El mismo caminito que les acabo de mostrar sería el que utilizaríamos si lo que queremos es hacer una modificación a nuestra actividad o a nuestro régimen. La única diferencia es que para llevarlo a cabo, pues ya tenemos una firma electrónica, ya tenemos una contraseña, entonces ya no entraríamos con la CURP. Entramos con la CURP cuando nos vamos a inscribir por primera vez. Pero si el día de mañana ya estamos inscritos y queremos, por ejemplo, porque nos conviene, porque estamos dentro cumplimos con los requisitos que nos señala el régimen simplificado de confianza, entramos con nuestro RFC, nuestra contraseña, vamos a hacer el mismo recorrido que les acabo de mostrar, igualito, vamos a señalar nuevamente nuestro domicilio o confirmar si coincide con el que tenemos en pantalla, confirmar que es el mismo, o en su defecto actualizarlo, y seleccionamos el régimen simplificado de confianza. Ponemos nuestra actividad, vamos a llenar otra vez todo el cuestionario, y al final, después de darle a aceptar, nos va a solicitar que firmemos el documento de manera electrónica con nuestra firma electrónica. Y hacemos el firmado, nos firmamos con la fiel y vamos a obtener nuestro acuse de actualización o modificación a nuestro régimen o actividad. Entonces, para que lo tengan en cuenta, siempre es aconsejable, si tienen la manera, pues hacerse llegar de algún asesor por cualquier duda, pero también, como podrán darse cuenta, creo que también lo podemos hacer nosotros mismos, no tiene tanta complejidad, y en el peor de los casos, pues, si creemos que hubo algún tipo de error, pues se vuelve a hacer, no hay mayor problema, no nos van a penalizar, no nos van a multar por volver a hacer el trámite una vez que detectamos por ahí, híjole, como que creo que no era la actividad que quería, o sí tengo empleado, si le puse que no pasa nada, se vuelve a hacer. Entonces yo creo que como ejercicio, pues es bueno que lo consideren, que lo tengan en cuenta para futuros ocasiones que lo quieran llevar a cabo. ¿Alguna duda? Adelante, Magdalena, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Perfectamente, buenas tardes. Sí. Mire, lo que pasa es que yo hace pues más de 20 años llevaba teníamos un taller y estaba dado de alta mi nombre, no tenía con mi esposo. Entonces, como mi esposo se retiró de ese negocio, pues lo dimos en suspensión. Sí. Para esto, yo trabajé en una tienda departamental, pero mi RFC, pues hace 10 años aparecía en cuanto usted ingresaba al CUR. Bueno, Sí. Mi nombre. Pero resulta que hace 2 años que quise cambiar de empleo, cuando me pidieron mi constancia fiscal, resulta que ya era otra. Entonces yo estuve yendo, me dijeron que tenía que cancelar uno de los 2 RFC. Yo acudí a la oficina de Hacienda y me hicieron un trámite donde se incorporaban, digamos, los 2 se unificaban. Sí. Pero para esto me aparece cuando me dan mi constancia fiscal que está suspendida porque yo dejé la anterior debido a que estaba dada de alta con esos. Sí. Pero me dijeron que tenía que activarla. Para activarla me piden la clave SIEP, la cual yo no tengo. Sí. Para esto yo quería preguntarle, ¿tendría que volver a ingresarme como una nueva persona física, o tengo que darle seguimiento a la clave SIE para poder activar ahora mi RFC? Porque, por decir ahorita, pues yo estoy tratando de encontrar un trabajo, pero me piden
mi constancia fiscal y aparece como suspendida, aunque ya la haya unificado. Sí, mira, Magdalena, aquí lo que yo te sugiero es que vayas al SAT previa cita, si tienes que por ahí entrar al portal www.sat.gov.mx y si mal no recuerdo, del lado superior derecho es donde vienen medios de contacto y las citas. Si no, ahí mismo el portal tiene un buscador y con ponerle citas te va a llevar a la parte adecuada. Y vas a seleccionar que quieres una cita para tu firma electrónica por primera vez, porque entiendo que nunca has tenido firma electrónica. Entonces, es de suma importancia tenerla, porque si no te la han pedido todavía, de todos modos te la van a terminar pidiendo. Ya con la firma electrónica, tú puedes hacer todo desde tu computadora. Y entonces ya con la firma electrónica entrarías, como le hicimos ahorita, pero no como primera vez con la CURP, sino más bien entrarías a, como les comentaba ahorita, a una actualización o modificación. Entonces tú vas a entrar, vas a poner tu domicilio actual o si coincide el que aparece, pues lo confirmas y al seleccionar, vamos a ver otra vez si lo que estábamos viendo. Por aquí al principio, ya después de que pusimos los datos de identificación de nuestro domicilio, nos preguntaba lo de los ingresos. Y aquí dice, por favor, identifica el tipo de ingreso que percibes. Entonces pondrías el de eres asalariado. Después te va a preguntar que pongas el RFC del patrón, pero dice, solo en caso de tenerlo. No es un campo obligatorio. Entonces, para tu caso, tú lo que quieres es volverte a activar y que tengas la obligación de sueldos. Entonces, paso número 1, buscar cita en el SAT para la firma electrónica. Ya que la tienes, entras a la página del SAT, te vas a actualización, vas a recorrer lo que dijimos, nombre, domicilio, y vas a escoger en tipo de ingreso salarios, únicamente ese. Te va a preguntar el RFC del patrón, pues no lo conoces porque ahorita no tienes empleo, y ya le das continuar, te va a pedir que lo firmes con tu firma electrónica y listo, vas a quedar activada. Obviamente otra forma es sacar la cita para que el SAT lo haga, pero si haces eso no te van a dar la firma electrónica, únicamente van a hacer lo que te estoy diciendo, pero lo van a hacer ellos. Mi sugerencia es que mejor obtengas la firma electrónica porque la vas a necesitar para cualquier movimiento. Pero tienes esos dos caminos. Sacas la cita que se llama para actualización y modificaciones en el RFC, vas y ahí les dices, quiero que me activen como salarios, listo, te activan y te dan tu cédula. Pero cada que ahora resulta, con lo cual yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, se entiende, donde te piden tus constancias del SAT, siempre te piden que sea actualizada, y para ellos actualizada es casi del día, si no es que en el mejor de los casos del mes. Entonces imagínate que vas a hacer el trámite al SAT, ellos te lo hacen y te dan tu constancia, pero eso fue ahorita en enero y tú consigues trabajo en febrero o marzo, y cuando vayas al trabajo te van a decir, nomás necesitamos tu constancia del día de hoy o del mes. Y vas a tener que ir otra vez al SAT para que te den otra constancia. Aunque ya estás activa, pero vas a tener que ir a que te den otra constancia. Sin embargo, si ya tienes tu firma electrónica, tú puedes bajar tu constancia cuantas veces quieras, las veces que quieras. Por eso yo sugiero lo de la firma, pero tienes esos dos caminos al final del día. Que ellos lo hagan o tramitar la firma electrónica para que lo puedas hacer tú. Ok, sí, gracias. Yo también, bueno, tengo la duda. Sí fui a sacar mi cita al SAT para la firma electrónica. Eso fue como para el 18 de diciembre, más o menos, entre esos días. Pero yo tengo entendido que no se tarda más de una semana.
Entonces, puedo ir una vez más en este caso, ¿verdad? Porque ya fue mucho tiempo el que pasó para que me hayan enviado la cita para la confirmación. O sea, no me ha llegado a mi correo. Vuelvo a ir entonces, ¿Cuándo ¿verdad? la sacaste? ¿18 más o menos de diciembre? Sí, más o menos. Es que mira, si bien se supone que los servicios del contribuyente no tienen vacaciones, también es cierto que el SAT salió de vacaciones, su último día de diciembre fue el 15, y luego regresaron el 2 de enero. Puede ser, digo, ahí estoy hablando sin saber, pero puede ser que como se atravesó el periodo vacacional, se hayan retrasado esos trámites. Puede ser. La otra es, obviamente la confirmación te tuvo que haber llegado por correo electrónico, Sí, de hecho no me ha llegado. ni en correos no deseados, No. ¿ok? Entonces definitivamente, si has Vuelvo a ver. estado al pendiente de tu correo y no te ha llegado, pues quiere decir que no se ha generado. Y puede ser, como tú bien comentas, o ya no se hizo y hay que volverlo a reponer el trámite, o en su defecto que porque se atravesó el periodo vacacional se hayan atrasado. A lo mejor, dadas las circunstancias, sí sería bueno que lo vuelvas a intentar. Muy bien. Muchas gracias. Al contrario, Magdalena, para servirte. Bueno, entonces ya vimos qué regímenes existen para persona física y ya más o menos pues vimos cuál es el que nos conviene, ¿no? Ahora vamos a pasar a algo que siempre nos preguntamos, ok, bueno, ¿y cuáles son los gastos que yo puedo hacer deducibles para mi negocio? Mis clientes siempre me dicen, oye, pues pásame una lista, ¿no? Con cuáles son los gastos que puedo deducir. La realidad es que no existe una lista. Qué bueno que no existe porque sería limitarnos. Únicamente lo que dice la ley del impuesto de la renta es que las deducciones autorizadas deben de ser estrictamente indispensables para lograr nuestro objeto, para los fines de la actividad del contribuyente. O sea que lo que yo necesito y requiero para poder desarrollar mi servicio, mi producto, es lo que va a ser deducible. Entonces es lo único que yo siempre les pido que se mentalicen en eso mis clientes, porque me dicen, oye, ¿puedo hacer deducible el internet? Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día el internet es una herramienta básica. Oye, ¿puedo hacer deducible ropa? Sí, definitivamente sí. Siempre, obviamente, hay que contemplar llevar a cabo estas deducciones con mesura, porque si bien yo considero, en mi caso particular, yo considero que para estar presentable para mis clientes, pues yo necesito comprar esta corbata y este saco, entonces para mí sí es indispensable para desarrollar mi actividad. Y también para otro tipo de actividades, habrá ropa especial o que nos hace sentir más cómoda para desarrollar cierta actividad, también va a ser deducible. Que la despensa, que bueno, pues yo creo que también puede ser deducible un poco de despensa para tener a lo mejor como atención a los clientes que nos visitan, artículos de limpieza definitivamente, servicios, pues como ya habíamos dicho el internet, pero también el teléfono, el agua, la luz, la renta, si estamos pagando renta en el domicilio fiscal en el que estamos dado de alta, obviamente todos los insumos necesarios para nuestros productos. Vamos, no estamos limitados, únicamente yo hablaba de la mesura en la ropa porque pues también si caemos en una exageración, si el SAT pues nos puede decir, no, espérame, pues, o sea, ¿vendes ropa o qué, no? Entonces hay que ser nomás, que sea congruente los gastos que son, digamos, más, que sabemos que son un poquito más personales, pero que a su vez sí necesitamos para desarrollar nuestra actividad.
En ese sentido, es importante señalar que cuando un gasto es de 2,000 pesos o más, necesariamente tiene que pagarse con medio bancario. Hasta 1,999 pesos lo podemos pagar en efectivo, pero de 2,000 o más, tiene que pagarse con tarjeta, con cheque o con transferencia. Las únicas excepciones son las casetas y la gasolina. En estos casos, no es deducible ninguna cantidad en efectivo. La gasolina y las casetas desde 1 peso tienen que pagarse con bancos para que proceda su deducibilidad. Como les comentaba, pues no hay una lista de lo que podemos deducir, pero sí existe una lista de lo que no podemos deducir. Entonces, entre varias cosas, pues no son deducibles los mismos impuestos que pagamos, no son deducibles los obsequios, regalos que tenemos a nuestros clientes, a excepción de que lo hagamos de manera general y que se lo hagamos a todos nuestros clientes. Hay que buscar la manera para que sea deducible. No son deducibles los viáticos o gastos de viaje si no están destinados al hospedaje, alimentación y transporte y renta de vehículos fuera de 50 kilómetros alrededor de nuestro domicilio. Entonces, para que sean deducibles los gastos de viaje, tienen que estar 50 kilómetros fuera de nuestro domicilio fiscal. Entonces, nomás tenemos que tener eso presente. Si ya salimos 50 kilómetros, podemos deducir hospedaje, alimentación, transporte, renta de vehículos, incluso pago de kilometraje para la persona beneficiaria del viático. Tampoco es deducible cuando tenemos el pago de alguna sanción o indemnizaciones por daños y perjuicios, penas convencionales, tampoco intereses devengados por préstamos o por adquisición de valores a cargo del gobierno federal, tampoco las provisiones para la creación de reservas o reservas para indemnizaciones de personal, las primas o sobreprecio del valor nominal que el contribuyente pague por el reembolso de acciones. Todo esto no es deducible porque, pues, por decir algo, las reservas que se crean para indemnización del personal. ¿Pero por qué no es deducible? Bueno, no es deducible porque es una reserva. Obviamente, el día que tú indemnices al personal, vas a usar esa reserva y entonces, en ese momento deja de ser reserva, se aplica como una indemnización y es deducible. Las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes, cuando el valor de adquisición de los mismos no corresponde al de mercado. Es importante por eso, cuando llevamos a cabo operaciones de compraventa de inmuebles, es muy recomendable que la operación se lleve a cabo en el precio real, porque aquí existe esa salvedad. Si tu negocio, no sé, compraste una fábrica y para no tener un efecto impositivo alto al momento de escriturar, se negoció un precio por debajo del valor real y luego quieres, no sé, te ocurre una desgracia de que por un incendio pierdes todo y lo quieres hacer deducible como una pérdida por caso fortuito, pues tendría que estar a valor de mercado la escrituración que se llevó a cabo. Y tú me preguntarás, ¿y eso cómo lo va a saber el SAT? Bueno, pues el SAT va a llevar a cabo peritajes de acuerdo a las escrituras y por ese pequeño, pues llamémoslo en su momento ventaja que obtuviste, pues ahora se va a convertir en una desventaja. Los pagos de uso o goce temporal de aviones, embarcaciones, no es algo que hagamos regularmente. Hay otros gastos a los que tenemos derecho que se llaman deducciones personales. Las deducciones personales, como bien lo dice el nombre, en teoría no son necesarias para desarrollar el objeto de nuestro régimen, pero la ley nos permite hacerlas deducibles en nuestra declaración anual. ¿Qué ventaja podemos obtener?
Pues la ventaja que podemos obtener es que si ya todo el año estuvimos pagando impuestos sin contemplar estos gastos, cuando tú los consideras en la declaración anual, pues te puede resultar con seguridad un impuesto sobre la renta a favor que podrás solicitar en devolución. Esa es la ventaja de considerar en el anual las deducciones personales. ¿A qué deducciones personales tenemos derecho? Bueno, pues tenemos derecho en el sector salud a los honorarios médicos, dentales, a los servicios profesionales en materia de psicología, nutrición. Obviamente, para que sean deducibles, deben ser prestados por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes. También son deducibles los gastos hospitalarios y medicinas que están incluidas en la factura del hospital. Eso es muy importante. ¿A qué me refiero? A que si por alguna situación fuimos internados en un hospital, la factura donde nos están cobrando la estancia en el hospital, normalmente ahí también nos facturan los medicamentos que nos dieron. Eso es lo que es deducible. Los comprobantes de medicina que compramos en la farmacia, esos no se pueden considerar como gastos médicos. Entonces, ojo, las compras en la farmacia directamente no son consideradas deducciones personales. Les podríamos dar otra connotación, a lo mejor como botiquín, y entonces a lo mejor ya no serían deducciones personales, ya serían deducciones autorizadas las que pueden entrar dentro del mes, porque es muy válido que llevemos a cabo compras como aspirinas, por decir alguna, que son de las más socorridas, habituales, y plenamente podemos acreditar que es parte del botiquín que nosotros tenemos en nuestro domicilio fiscal. Pero ese es otro boleto, no son deducciones personales. También se puede considerar una deducción personal los análisis y estudios clínicos, la compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación de los pacientes, las prótesis, las compras de lentes ópticos graduados para corregir defectos visuales. Ojo, tienen que ser graduados. Aquí tampoco podríamos estar considerando anteojos o lentes para el sol, porque sí dice claramente que deben ser graduados. Las primas por seguros de gastos médicos también son deducibles, y es importante que todos estos gastos serán deducibles cuando hayan sido efectuados para el contribuyente, para su esposa o concubina, para los papás, abuelos, hijos y nietos. Entonces, es en línea directa hasta segundo grado. ¿Qué otros gastos nos permiten deducir de manera personal? Los de educación. Hablando de colegiaturas que pagamos en el sector privado, siempre y cuando se cuente con validez oficial de estudios. Y son deducibles desde preescolar hasta bachillerato o prepa, su equivalente. Pero los montos, pues desde que salieron ya tienen rato y no han sido actualizados. Creo que ya se han quedado un poquito por debajo, ya que estos montos son anuales. O sea, tenemos derecho a deducir, por ejemplo, 14,200 pesos que hayamos pagado del kinder, primaria 12,900, secundaria 19,900, profesional técnico 17,100 y bachillerato su equivalente 24,500. Ese es el monto tope del año. Yo creo que ya está muy desactualizado o muy bajo, porque la inflación la hemos venido resintiendo cada año y sin embargo estos valores no se han venido actualizando con la inflación. Entonces, en un particular punto de vista, creo que ya deben de actualizarlos. Para hacer efectivo el beneficio, pues obviamente necesitas contar con una factura. En la factura debe de venir el nombre del beneficiario, la CURP y el grado que está cursando. No es deducible los pagos de inscripción o reinscripción, y
puede ser deducible transporte escolar, pero solo si es obligatorio. Si es obligatorio el pago de transporte escolar, es deducible. Pero inscripciones y reinscripciones no, únicamente colegiaturas. ¿Qué otros gastos podemos considerar deducciones personales para nuestra declaración anual? Pues los gastos funerarios de tu cónyuge o concubina, así como el de padres, abuelos, hijos y nietos, los cuales se pueden realizar con cualquier medio de pago, nada más que contar con la factura. También son deducibles los intereses reales que pagamos en el año por intereses, por créditos hipotecarios, ya sea directamente bancarios o a través del Infonavit o Fobiste. El único limitante es que no debe de exceder el crédito de más de 750,000 unidades de inversión, que son algo más o menos como 6 millones de pesos. También son deducibles los donativos que otorgamos a las instituciones autorizadas para recibir donativos, siempre y cuando no sean a cambio de algún tipo de servicio. Además de que el donativo no debe de exceder el 7% de los ingresos que obtuvimos en el año. Entonces, de todos los ingresos que obtuvimos en el año, nada más podemos ser deducible un donativo que no sea mayor al 7%. También son deducibles las aportaciones que hagamos de manera voluntaria para complementar nuestro retiro de nuestra Afore, y el pago de impuestos locales también, mientras la tasa no exceda del 5%. Como les señalaba, bueno, la deducción de los pagos de salud y educación, eso sí se condiciona a que sea el monto que sean pagados con medio bancario, forzosamente, ya sea cheque, tarjeta o transferencia electrónica. Si son pagados en efectivo, salud y educación no serán deducibles. Y pues acuérdense que ya hoy en día la facturación electrónica aparece cuál fue el medio de pago. Se ha ido avanzando en el sentido de que al momento de llenar nuestra declaración anual de personas físicas, ya aparece precargada con nuestros ingresos, con nuestras retenciones que nos hicieron, e incluso las deducciones personales ya vienen precargadas. Y cuando fueron pagadas en efectivo, no nos van a aparecer, porque ya por default no son deducibles. Las podemos agregar, pero si las agregamos, de nada va a servir porque la devolución nos la van a rechazar cuando se aprecie que fueron pagadas en efectivo. Existe otra limitante para las deducciones personales. El monto máximo que podemos considerar como deducción personal es el equivalente a 5 unidades de medida de actualización, 5 UMAS elevadas al año. Esto es aproximadamente 189,000 pesos. O el 15% del total de los ingresos que tuvo el contribuyente, la que resulte menor. Entonces, lo que sea menor entre 189,000 y el 15% de los ingresos cobrados, ese va a ser nuestro tope para deducciones personales. Es importante entonces considerarlo, porque por más que digamos, pues voy a pedir factura de todas las colegiaturas, pues voy a aprovechar para comprar los lentes que necesitaba para mejorar mi vista, voy a comprar una póliza de gastos de gastos médicos, voy a meter los intereses de mi crédito hipotecario, etcétera, etcétera, etcétera. Pues tampoco creamos que si ya logro juntar 500,000 pesos, los voy a poder deducir porque el tope es 189,000 pesos. Ese o el 15%, pues también es importante considerar. Las deducciones, hablando de las deducciones en general, ya no de las deducciones personales, sino de deducciones en general, como se los comenté, es importante que se pague con bancos cuando es de 2,000 o más. Tratándose de vales de despensa que les vamos a entregar a nuestros trabajadores, pues tiene que ser a través de monederos electrónicos autorizados por el SAT. Los consumos en restaurantes dentro de la franja de 50 kilómetros, es decir, no son viáticos, sino restaurantes a los que acudimos dentro de nuestra
lo que se considera dentro de nuestro domicilio fiscal, por así decirlo, que es lo que les dije, dentro de los 50 kilómetros, únicamente es deducible el 8.5%. Pues, o sea, ni la propina, ¿no? Estamos acostumbrados a que de propina podemos dar a lo mejor un 10%. Únicamente es deducible el 8.5%. Mi recomendación, no pidan ni siquiera la factura del restaurante. ¿Para qué? Estamos evidenciando de que estamos llevando a cabo un gasto y que ni siquiera vale la pena por el porcentaje que se nos permite de deducibilidad. Esa es mi recomendación. Continúa el límite, como platicábamos, para los donativos, que es hasta un 7% de la utilidad fiscal del ejercicio inmediato anterior, y de un 4% cuando el donativo se entregue a la Federación de Entidades Federativas, municipios, sus organismos descentralizados. La cantidad máxima que podemos deducir en la compra de vehículos, también no se ha actualizado este monto, creo que ya también se quedó muy bajo. El monto máximo es 175,000 pesos. Es decir, si yo necesito comprar un automóvil para, yo como contador necesito un automóvil para poderme mover moverme por la ciudad para ir a visitar a mis clientes, solo será deducible hasta 175,000 pesos, dividido en 4 años. Así me haya costado 200,000, 300,000 pesos el coche, solo podré deducir 175,000 pesos. Hoy en día, me faltó por ahí anotarlo, ya también a donde aumentó un poquito es cuando se trata de autos híbridos o eléctricos, la deducibilidad es hasta 250,000 pesos. Importante señalar que si se trata de camionetas pick-ups, por ejemplo, no existe límite. Ojo, es importante. Por eso de pronto, pues vemos que en ciertas empresas, ciertos empresarios, pues pueden traer una camioneta muy grandota que la meten a deducir y obviamente supera por mucho 175,000 pesos, pero la ley permite que sea deducible al 100%. Así haya costado lo que sea. No hay un límite para ese tipo de automóviles. Pues habla de la parte que sea exenta para nuestros trabajadores, el ingreso que sea exento para ellos, pues solo lo podemos deducir hasta un 53% y 47% cuando hemos disminuido sus ingresos. Las cuotas del IMSS que le toca pagar al trabajador, porque como saben, al trabajador le retenemos en su sueldo, pues la parte que le corresponde del IMSS, pues esa parte es un gasto del trabajador, entonces nosotros como patrones no podemos hacerlos deducibles. Esto también es una situación importante que luego se vuelve muy amarillista las noticias en internet, porque otra vez empecé a ver cuando comenzó el año que si nos iban a cobrar impuestos por los depósitos en efectivo en el banco. Ya no recuerdo en qué año fue eso, pero por lo menos ha de haber sido hace unos 10 años cuando se llevaba a cabo eso, que era el IDE, el impuesto a los depósitos en efectivo, donde ahí sí, si tú en el mes depositabas 15,000 pesos o más sumados, no en una sola exhibición, sino sumados dentro del mes, 15,000 pesos o más, te cobraban el 3% del impuesto. La realidad es que nunca fue intención del SAT llevar a cabo ese impuesto como una medida recaudatoria, sino que más bien es una medida de auditoría. ¿Por qué? Porque ya no nos cobran ese impuesto de depósito en efectivo. No es cierto que lo iban a cobrar este año, no es cierto, ahí se transgiversa la información, pero lo que sí es cierto es que si depositamos en el mes 15,000 o más en efectivo, como les digo, sumado, no que sea una sola exhibición, sumado en el mes 15,000 más en efectivo, el banco está obligado en mandarle al SAT esa información. Y el SAT tendrá esa información de nosotros y cotejará con nuestras declaraciones para ver si efectivamente hemos declarado esa cantidad
en nuestra declaración del mes. Esa es la finalidad real. Eso sigue existiendo y obviamente si el SAT detecta que tú estás llevando a cabo depósito en efectivo en tu cuenta y no le declaras nada en el mes, entonces obviamente te va a cobrar. Pero no es que no es el impuesto que existía antes, donde el banco directamente te retenía el 3% y se lo pagaba Hacienda. No. Más bien, se van a considerar ingresos omitidos que el banco le va a platicar al SAT y entonces el SAT te va a hacer llegar una liquidación con el importe que le debes. Pero eso es muy diferente a decir que hay un impuesto por los depósitos en efectivo. Hay un impuesto por ingresos omitidos. Si tú depositas en efectivo y si lo declaras, no tienes de qué preocuparte. Porque entonces el SAT se va a dar cuenta y va a cotejar que lo que le está diciendo el banco coincide con lo que tú estás declarando. Entonces, por ese lado nos preocupamos. Pero si no es así, cuidado, no hay que hacer depósitos en efectivo. Precisamente a eso se le llama discrepancia fiscal. Cuando empezamos a tener depósitos superiores a los que declaramos, cuando empezamos a pedir facturas de gastos y compras y en cambio las ventas o servicios que hacemos no los facturamos porque no me pidieron factura, empieza a haber una discrepancia fiscal donde gastas más que lo que cobras. Y por otro lado, depositas más de lo que declaras. Entonces, por eso el SAT se está llevando a cabo, o mejor dicho, se ayuda, se apoya con el sector bancario para poder detectar si existe discrepancia fiscal. Entonces, cuando se comprueba que hay una discrepancia fiscal, el SAT te va a emitir una liquidación que te va a llegar a tu domicilio o te va a llegar a tu buzón tributario, que ahorita hablaremos de buzón tributario, y ya va a ir ahí el impuesto determinado. Tú tendrás un plazo de 20 días para desvirtuar lo que el SAT está considerando, presentando las pruebas que consideres pertinentes. También es importante, bueno, eso viene más adelante, perdón. Aquí les pongo un caso práctico, muy sencillo, para ponerle números a lo que estoy hablando de discrepancia fiscal. Dice que en el ejercicio del 2023, el señor Ángeles, quien se encuentra inscrito al RFC, en el régimen de las personas físicas con actividad empresarial y profesional, expidió comprobantes fiscales, es decir, facturas por sus ingresos, en cantidad de 600,000 pesos, los cuales depositó en su cuenta bancaria fiscal. Entre comillas fiscal, porque algunos tenemos aún la idea de que la cuenta que utilizamos para nuestro negocio es la cuenta fiscal y tenemos a lo mejor una cuenta adicional de ahorro que pensamos que por no estar ligada con el negocio, el SAT no la va a voltear a ver y es una cuenta personal. Por eso lo entrecomillo. La realidad es que todas las cuentas bancarias son fiscales. Todas las cuentas bancarias que tengamos abiertos con las instituciones financieras a nuestro nombre son fiscales. No existe la personal y la fiscal. Y aquí lo entrecomillo porque hago justamente a eso de la fiscal y no fiscal. Aquí en el ejemplo lo vamos a ver. Dice, por otro lado, cubrió en el mismo ejercicio fiscal los siguientes gastos a su nombre. Pagos a tarjetas de crédito por 240,000, pago a su crédito hipotecario por 216,000 pesos, tiene un crédito de un coche por 108,000 pesos le pagó, al crédito de una camioneta que tiene le pagó 72,000 pesos, tuvo vacaciones que estuvo pagando con su tarjeta de débito en un total de 65,000 pesos en el año, y pagó también comidas con su tarjeta de débito por 48,000 pesos. En todo el año gastó 749,000 pesos comprobados. Además, tiene una cuenta bancaria en una institución financiera distinta a la que utiliza para las operaciones fiscales,
de su actividad económica, que es la cuenta personal, y en dicha cuenta estuvo depositando mensualmente 20,000 pesos en efectivo. En el año tuvo un total de depósitos bancarios en efectivo de 240,000 pesos, los cuales pues ya sabe el SAT por lo que acabamos de platicar. En resumen, tiene ingresos declarados de 600,000, tiene egresos por encima de los ingresos en cantidad de 749,000 y tiene otros depósitos no declarados, que son los depósitos que estuvo haciendo en efectivo de 240,000 pesos. Entonces, para el SAT, él tiene los elementos para poder llegar a este resultado y determinar una discrepancia fiscal, en este caso de 389,000 pesos. ¿Qué va a hacer el SAT? Pues el SAT va a generar la liquidación y nos va a cobrar el impuesto por esa diferencia. Esta tabla es como la que vimos al principio, pero la que vimos al principio era la mensual. Esta es la anual, que para el caso que estamos hablando es la que se utilizaría. Entonces, como pueden observar, igual viene por renglones, nada más las cantidades pues son superiores porque aquí ya estamos hablando de ingresos anuales, entonces por eso es mayor la cantidad. Este es el desarrollo que debemos de llevar a cabo para determinar el impuesto, donde se mete el ingreso grabado, que en este caso es el de los 389,000, se le resta el límite inferior, que es el que encontramos en el renglón. Entonces, si se fijan, nos encontramos en este renglón, en el de 374,000 como límite inferior y 590 como superior. Entonces lo restamos y al excedente se le va a multiplicar por la tasa de ese renglón, que para este caso es el 23.52%. A ese impuesto, que se le llama marginal, se le suma la cuota fija de nuestro renglón, que para este caso son 60,049 pesos. De tal manera que estos son los números. Ingreso grabado 389 menos nuestro límite inferior, tenemos un excedente de 14,000 por la tasa, un impuesto marginal de 3,330 pesos. Más la cuota fija del renglón, son 60,000 pesos de cuota fija. Tendremos entonces en nuestra liquidación un ISR a pagar de 63,380 pesos. Eso sería el impuesto que nos estaría haciendo llegar el SAT con nuestra respectiva actualización y recargos, porque pues también desgraciadamente no son tan rápidos y a lo mejor esta liquidación nos va a estar llegando el próximo año y ya con unos recargos y una actualización que de acuerdo a la inflación pues se puede aumentar a lo mejor en unos 7,000, 8,000 pesos más. Adicional, como fue detectado por el SAT esta omisión, es muy probable que nos multen y las multas en la omisión de impuestos son del 100% del impuesto omitido. Entonces, ya el SAT nos estaría cobrando alrededor de 125,000, 130,000 pesos. Entonces, tenemos indudablemente dentro de una planeación patrimonial de una persona física, debe convertirse en prioridad proteger el patrimonio para evitar las discrepancias fiscales, ya que es el método de fiscalización al que más se va a comenzar a enfocar el SAT. ¿Qué recomendaciones? Pues no hay que comprar bienes, muebles o inmuebles a nombre de personas distintas a la que hace el pago. Cuando se lleva a cabo una venta de inmueble, es mejor declarar la totalidad del ingreso. Porque además, si lo compramos nosotros, el día que lo vendamos vamos a tener una utilidad que ni siquiera es real, pero que por primero nosotros haber comprado a precio más bajo, a la hora de venderlo al real, vamos a pagar impuestos por una utilidad que ni siquiera es real. Por otro lado, a la hora de vender, pues también es lo mismo, porque si escrituro a una cantidad menor de la que realmente estoy recibiendo, ese remanente, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a tener abajo del colchón toda la vida? ¿O lo vamos a gastar y vamos a dejar un rastro del gasto? ¿Lo vamos a prestar en el banco? ¿Vamos a caer en discrepancia? Igual hay que evitar préstamos recurrentes, no prestar nuestro crédito personal para compra de bienes por parte de otras personas. Como les decía, si no es necesario hacer depósitos en efectivo, pues no hacerlos, al menos de estar conscientes de que tenemos que declararlos.
siempre que pagamos con tarjeta de crédito, débito o transferencia, tener en cuenta que va a implicar un comprobante fiscal, que sin ser necesariamente una factura, ya dejó de todos un rastro. Y tampoco es aconsejable pagar en efectivo los adeudos de las tarjetas, porque volvemos a caer en una discrepancia al tener que explicar de dónde vino el efectivo por el que lo pagamos. Además del crédito fiscal que acabamos de platicar en el ejemplo de esos 120,000, vamos a dejarlo, se puede hacer, el SAT puede configurar ese crédito fiscal además como una defraudación fiscal, porque el Código Fiscal de la Federación dice que cuando se realicen en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido, se puede considerar que estás haciendo un delito de defraudación fiscal. Y la defraudación fiscal es equiparable dentro de lo que marca el SAT, la defraudación fiscal se sanciona ya con cárcel. Y puede ir con prisión desde 3 meses a 2 años, mientras no exceda del monto de 2,236,000. Y así lo va marcando cada monto. Adicional, la defraudación fiscal se puede perseguir simultáneamente como me da risa sus caritas que están poniendo, sí, la verdad, sí. Pero no es para que nos pongamos tristes ni nos asustemos, ojo, todo eso se lo estoy comentando para que tengamos cuidado, ser muy cuidadosos con estas cosas que a veces no les prestamos la importancia que se merecen, y si nos hacemos un poquito más quisquillosos y administrados, podemos evitar fácilmente caer en estas situaciones, porque desgraciadamente el Código Penal Federal también lo equipara a la defraudación fiscal, y por ahí puede venir otra multa y otra probable sanción corporal. Entonces, no se los digo para que se asusten, ojo, es para que tengamos conocimiento de ello, porque a veces nadie nos lo platica y se nos hace muy fácil caer en esos supuestos. Es mejor estar preparados y evitarlos desde ahora, ¿sale? Pero bueno, ya nos va a asustar, mejor vamos a pasar ahora a otra situación importante que debemos de considerar al llenar, o mejor dicho, al tener este tipo de ingresos. La ley nos dice que debemos de informar sobre préstamos donativos y premios que hayamos obtenido en el año cuando en suma o en lo individual excedan de 600,000 pesos. Es bien importante que consideremos eso. Incluso aun cuando no estemos dados de alta, no nos exime la ley. Por ejemplo, nos decía Magdalena que ella está suspendida. Pues, aunque estemos suspendidos, si obtuvimos un préstamo, si obtuvimos un donativo, con donativo me refiero a una herencia, por ejemplo, o hayamos tenido un premio que supere 600,000 pesos, estamos obligados a informarlo en la declaración anual que se presenta cada año a más tardar en el mes de abril, porque no informarlo nos puede traer como efecto que el SAT lo detecte y nos lo quiera acumular a ingresos y cobrarnos impuestos de algo que era exento. De hecho, hay muchos ingresos exentos, pero se especifica cuáles dejas, o sea, pierdes el derecho, literal, pierdes el derecho de la exención si no lo informas. Y esos son, entre otros, los viáticos, que te pagaron viáticos si no se informó, los derivados de la enajenación de la casa habitación. Si vendiste tu casa y estás dentro del supuesto de exención y no lo informaste en una declaración anual, aunque esté suspendido, el hecho de no haberlo informado te implica perder la exención. Y si el SAT te lo requiere, te va a cobrar impuestos por ese ingreso. Lo mismo si fueron ingresos por herencia. Pues, ojo, bien importante, si vendimos una casa, tenemos que informarlo. Por otro lado, también es importante que si estamos suspendidos, si no está actualizado nuestro domicilio, pero tenemos cuentas bancarias, el SAT tiene las facultades para solicitar al banco nuestro domicilio,
que está en nuestro estado de cuenta, donde nos llega a nuestros estados de cuenta, y entonces el SAT lo va a considerar como el domicilio fiscal. Y es ahí donde va a ir a buscarnos y a notificarnos. Otro punto importante a considerar para los que ya estamos dados de alta y que estamos facturando electrónicamente, pues no hay otra manera, es que el SAT ahora, como otra medida de fiscalización, está llevando a cabo la cancelación de los certificados. ¿Qué quiere decir? Nos detiene el negocio, no nos permite facturar. ¿Cuándo puede pasar eso? Bueno, cuando detectan que en un mismo año se omite la presentación de 3 o más declaraciones consecutivas, o 6 no consecutivas, o previo requerimiento de la autoridad. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ahora tienen esa arma la autoridad. Si no declaramos por 3 veces seguidas o 6 no consecutivas o a requerimiento de la autoridad nos puede cancelar los sellos y no nos deja trabajar. No vamos a poder hacer facturas, no vamos a poder cobrar hasta que no se satisfaga lo que nos están solicitando y medie un escrito aclaratorio y total que se nos pueden ir 2 meses en que nos reactiven los sellos. Entonces, esa es una parte importante que debemos de tener en cuenta con las nuevas disposiciones electrónicas. Otra forma por la cual nos pueden cancelar los sellos es pues si nos cambiamos de domicilio y no avisamos, o si estamos siendo auditados y dentro de la auditoría también nos movemos del lugar. Como ya saben, existe el buzón tributario. El buzón tributario es muy importante porque es el medio a través del cual el SAT ahora tiene contacto con nosotros. Y a partir del 31 de diciembre del 2024, ya las autoridades fiscales distintas al SAT van a poder usar el buzón tributario para estar en contacto con nosotros. De hecho, a partir del 1 de enero del 2025 tenemos todo este año para activarlo. Si no lo activamos, va a haber multas que van desde 3,420 pesos hasta 10,260. Es súper importante que tengamos nuestro buzón tributario activo y que los medios de comunicación, es decir, correo electrónico y teléfono que manifestamos, estén actualizados. Básicamente son las cuestiones que yo les sugiero que tengan en cuenta, haciendo un resumen de lo que hemos visto. Ya lo que viene más adelante es básicamente lo mismo que hemos estado hablando. Yo lo que quiero que se queden con esta plática es, por un lado, que si no están dados de alta, les haya servido para más o menos darse una idea de dónde les conviene estar. Si ya están dados de alta, que les sirva para a lo mejor cambiarse un régimen que sea más conveniente con lo que actualmente desarrollan, que pues tengamos esa espinita de también aprovechar que existen ahora todos estos avances tecnológicos que nos permiten a nosotros mismos poder entrar y modificar la situación en la que nos encontramos y que no perdamos de vista la discrepancia fiscal, porque el SAT sabe que hoy en día es más rentable fiscalizar a las personas físicas que a las personas morales, porque afortunadamente las personas morales todavía tienen maneras de evitar que lleguen al patrimonio de los socios. Y como persona física, ahí no hay tope, se van sobre nuestro patrimonio. Entonces hay que cuidar, no caer en la discrepancia fiscal, ser muy cuidadosos con nuestros gastos para no tener una consecuencia. Es todo de mi presentación. Si tienen alguna duda, con mucho gusto estoy aquí para atenderlos.